Paz. Así es, mi estimado don Paco, ya la estamos preparando para ponérsela a toda la gente, así que ya está lista. Muy buen día a la queridísima audiencia de Sin Censura. Soy Isaac de Paz González y esta es mi videocolumna del viernes 19 de mayo de 2023. Se titula Claudio X González, autor intelectual de la masacre de Nochistlán. Bueno, como nos hemos dado cuenta, Claudio X González ha surgido a la luz como un probable autor intelectual de los lamentables hechos que se vivieron el 19 de junio de 2016 en diversas comunidades aledañas a Nochistlán, Oaxaca, en el contexto de la inconformidad de las secciones sindicales de la CNT de Oaxaca, Michoacán y Chiapas. Claudio X González emerge en este video y se jacta, en primer lugar, de hablarle de tú, es más, de exigirle casi ningunear a una autoridad educativa, en aquel momento a la máxima autoridad educativa, que era Aurelio Nuño, a tratarlo pues un poco como de manera infantil, de manera coloquial, explicándole que no más fintas, no más gambetas, que él ya quería ver goles. Bueno, tanta preparación y tanto dinero, tanto estudio, o no sé si tenga estudio, dice Álvaro Delgado, que ni estudia ni trabaja, para hablar de esa manera. Bueno, el tema es que se jacta de haber promovido la intervención supuestamente bajo el Estado de Derecho, que él mismo dice, a él le preocupa muchísimo el Estado de Derecho, le preocupa la educación, y se jacta de haber provocado lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado como una intervención ilícita del uso de la fuerza por parte de diversas corporaciones policíacas, federales, estatales y regionales en Oaxaca en aquel 19 de junio de 2016. ¿Y cuál fue el resultado? Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no lo estoy inventando, está documentado, está ya acreditado, que esta intervención provocada, este uso de la fuerza, esta mano dura, este autoritarismo que caracteriza a Claudio X González, provocó la pérdida de la vida de 7 personas, 174 más fueron lesionadas, de ellas 46 por arma de fuego, y 128 más por otras causas, y 171 personas sufrieron afectaciones físicas por los gases lacrimógenos. Hubo otros 108 afectados por los daños ecológicos que les causó esa violación flagrante a sus derechos humanos, a su integridad física, a la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que incluyeron, según lo establece la Visitaduría General en la recomendación número 7 de 2017, la violación también a los derechos humanos de la niñez. Es decir, estamos ante no solo un provocador ni un líder opositor político y empresarial, estamos ante una persona que ya confiesa, Claudio X González revela que incluso un día antes, una noche antes de estos hechos que estoy diciendo, que ya están documentados y probados ante la CNDH, revela que Aurelio Nuño le avisa, le dice, vamos a entrar. Esto quiere decir que él era el instigador, él era, no sé si él planeó el operativo, habría que pensar, habría que esperar que la Fiscalía General de la República lo llame a declarar, porque él está confesando que él gestionó, que él exigió, es más, que se reunía cada 15 días con Aurelio Nuño y que encontró el momento propicio después de la fuga de Joaquín Guzmán Loera de Almoloya para presionar y, digamos, precipitar la intervención del uso de la fuerza en estas comunidades de Nochistlán, Huitzo y Hacienda Blanca en Oaxaca. Estamos ante hechos graves,
de violaciones a los derechos humanos que no pueden pasar desapercibidos para la FGR. Y es que recordemos que, de acuerdo a lo que ha informado la FGR a inicios de este año, en su boletín 66 de 2023, el asunto estaba ya archivado y lo retomaron ellos en 2019 y se han logrado ciertas órdenes de aprehensión, 6 para ser exactos, de exmandos policíacos federales y estatales que dirigieron el operativo. Pero hay algo muy relevante en todo esto. Hay que ver quién fue el que dio la orden, quién estaba al mando de esa cadena de ejecución del uso de la fuerza que provocó las violaciones a derechos humanos que ya narré y que están documentadas para que la gente acuda a esta recomendación número 7/2017 de la CNDH. Por lo tanto, bueno, esperaríamos por lo menos un citatorio a la Fiscalía General de la República de pues este presunto autor intelectual, como él lo confiesa ante los empresarios, sus colegas, sus amigos, para que responda por los hechos o por lo menos de su declaración sobre estos hechos que siguen estando bajo investigación de la FGR. Hasta aquí mi videocolumna del día de hoy. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Don David, mire nada más qué tema tenemos, ¿no? Que nos deja Isaac de Paz, pero yo retomo algunos puntos, mire, que él resalta, como el uso de armas, la violación a derechos humanos en otros sexenios. El primero, el uso de armas, déjeme decirle, tenemos un problema gravísimo. Mire, todo el mundo habla de cómo está fuera de control el problema, pero es seriosísimo porque no tenemos idea cuántos hay. Y le digo algo. Hace algunos años vi un reporte de inteligencia en el que Genaro García Luna controlaba o sabía a dónde y en manos de quién estaban cada una de 500,000 armas que había en este país. Genaro García Luna tenía en sus expedientes por nombre y apellido a dónde estaban 500,000 armas, fíjese usted. Aparte de las armas, del armamento de resguardo, el armamento oficial de los policías. Él sabe a dónde están, sabe quiénes los tienen, sabe para qué se usan. Él encaminó con la complicidad de Felipe Calderón Hinojosa una guerra armamentista entre algunas organizaciones del crimen organizado, como el Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa. Entonces, no es un problema suave, no es un problema que podamos detectar fácilmente. Por eso es tan difícil ubicarlas, porque tuvieron tiempo para esconderlas, tuvieron tiempo para saber a dónde iban y a quiénes debían llegar esas armas. Así que cuando se habla de los reportes viejos de derechos humanos o de la violación a derechos humanos, me da la impresión que de pronto no tenemos idea de qué tan grave. Y por el lado de violación a derechos humanos, recuerden, hasta hace poco, el ejército en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox Quesada, de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, se había convertido en un arma letal. Usaban al ejército para reprimir, a las policías federales, al ejército, lo usaban para reprimir, lo usaban para someter, lo usaban para desaparecer. Hubo épocas que el ejército mexicano no servía para otra cosa más que para encabezar una guerra. Le llamaron guerra sucia, pero en realidad era una guerra de baja intensidad. Y por eso tenemos tantos problemas que de pronto se fueron de las manos. Por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón tuvimos nada más 72 matanzas reconocidas. En muchas de ellas participó el crimen organizado, ciertamente, en la desaparición de personas, en la tortura, toleradas, y por órdenes de quién, de su comandante supremo, sí, de quién, de Felipe Calderón Hinojosa. Pero en otras muchas participaron el ejército, está documentado el ejército, la marina, para eso lo usaban. Calderón era un hombre armamentista, era un asesino, la verdad es esa, hay que decirlo con todas sus palabras, era un hombre que sabía cómo usar a las Fuerzas Armadas para meternos miedo, sabía cómo usar a Genaro García Luna para tenernos bajo control. Ellos tenían un proyecto de largo alcance
para crear, por ejemplo, una empresa de inteligencia privada que nos iba a controlar y en la que iban a usar aquellas 500,000 armas que les platico que tenía Genaro García Luna que tiene en sus archivos personales. Entonces, por eso, cuando hablan de armas, de violación a derechos humanos, siempre tenemos que referirnos al pasado y siempre tenemos que decir, ahí están, ahí están. No hace mucho que Genaro García Luna tenía ese control, hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, él tuvo ese control. Eh, Enrique Peña Nieto no lo contrató directamente, pero le estuvo refiriendo ingresos triangulando por abajo del agua. ¿Cuánto le dio? Bueno, hoy sabemos que por lo menos 745 millones de dólares del gobierno de Enrique Peña Nieto fueron a parar a cuentas trianguladas de Genaro García Luna y algunos de sus aliados. ¿Para qué querían ese dinero? Bueno, ciertamente para enriquecerse, pero lo querían para levantar, para construir en México y en Estados Unidos un centro de inteligencia nacional que les iba a vender información a los estados, al gobierno federal. Es el que iba a ser el gran hermano verdaderamente Genaro García Luna. Entonces, por eso es delicadísimo hablar de eso y por eso no debemos tampoco dejarlos. Decir, ahí tenemos muchos casos, Nochixtlán, pero tenemos muchos, de veras, muchos casos, Ayotzinapa, tenemos casos emblemáticos de desaparición de personas, de asesinatos, de matanzas, de masacres, y no atribuidas al crimen organizado. Muchas sí, al crimen organizado, pero tenemos casos de matanzas en la que participaron activamente con la complacencia, con la orden del jefe de las Fuerzas Armadas, que en este caso era Calderón, en el otro Peña, que aparentemente no sabía qué hacía, pero sí sabía, ¿eh? Entendía perfectamente Calderón como Peña, entendían perfectamente qué estaba pasando, sabían a dónde querían llevar. De pronto queremos verlos como personas inútiles que no sabían, que sí sabían. Miren, yo les confieso de pronto, Enrique Peña Nieto era un burro, eso yo lo digo con perdón de los comentos, pero era un tipo que tenía un plan de largo plazo con personajes como Miguel Ángel Osorio Chong, tenía un plan de control, tenía un plan de prolongar la vida de la política vieja, pero finalmente, bueno, no esperaban que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ni Peña ni Calderón son personajes que no supieran qué estaban haciendo, ¿eh? Lo sabían bien, lo entendían al país aparentemente que gobernaban, lo mismo que Vicente Fox, que no se puede salir de ahí. Sí, desde 1988 el gobierno tenía un plan de control para muchas décadas, no era un plan en solitario, y cuando en 2000 pierde el PRI la presidencia y gana Vicente Fox, no crean que cambiamos, no, es un cambio para seguir igual, solamente cambio de manos empresariales que tenían al gobierno bajo control. Si nada más eran grupos empresariales peleando entre ellos. Entonces sabían muy bien lo que estaban haciendo Enrique Peña Nieto, sabía muy bien lo que estaba haciendo Felipe Calderón, Fox sabía muy bien con todo lo loco que es, como yo a veces digo, parece que la marihuana que trabajan en sus negocios se la fuma él. No, sí sabía bien lo que estaban haciendo. Recuerden, no son entes solos, no son personajes solos. Cuando Vicente Fox Quesada llega a la presidencia de la República, llega apoyado por un grupo de la extrema derecha católica, violenta. No ganaron con violencia porque Vicente Fox finalmente nos convenció. Es un gran actor, fue un gran actor con un discurso que le inventaron y lo compramos nosotros, pero eran nada más, si hacemos una retrospectiva de la historia, eran grupos de la iniciativa privada peleándose entre ellos la presidencia. La ganó el grupo de Fox, que es el mismo grupo que lleva a después a Vicente Calderón a la presidencia de la República, los mismos, la extrema derecha, que tenía un plan para controlar. Ellos pertenecen a lo que llaman el YUN, que son grupos católicos, pero Peña, y después cuando gana Peña, también quedan los mismos, no otros grupos católicos. Enrique Peña Nieto era más un hombre que respondía a las órdenes y los intereses del Opus Dei, que son otra secta de la Iglesia Católica, peligrosa, dura. Entonces era un plan bien definido y por eso es importante hablar de ellos y entender
cómo y por qué se violaban los derechos humanos en este país bajo las órdenes del presidente de la República. Decimos, por ejemplo, lo de Nochixtlán o lo de los 43, pero tenemos, por ejemplo, el fusilamiento en Tlatlaya de manos del ejército. Así que eran planes bien entendidos, bien entendibles, y tenemos, yo les decía, cuando empezamos por el trato de las armas que hay en este país, como 500,000 andan perdidas por ahí todavía. ¿A dónde están? Solamente una persona lo sabe en este país. Lo sabe Genaro García Luna. Él sabe a dónde hay 500 armas, sabe 500,000 armas de todos los calibres. Tenemos lanzamisiles, tenemos matapolicías. Si tenemos en el país un armamento que está perdido y que sirve para reprimir, que sirve para alentar las guerras entre los grupos del crimen organizado, que sirve para esperar momentos y declarar una especie de guerra de baja intensidad, y para eso la están usando, por eso las esconden, por eso las tienen guardadas, pero es interesante siempre sacar temas como el doctor Isaac de Paz, que nos dan una claridad sobre los problemas que tuvimos, los problemas que tenemos y que seguimos enfrentando. No son problemas que van a terminar en un sexenio, ni seguramente los vamos a tener por un largo rato, pero bueno, esa es la herencia que tenemos, la herencia que nos dejaron y que la vamos a tener por largo plazo y que van a revivir ahora en septiembre próximo si hay el proceso de sentencia contra Genaro García Luna. Lo vamos a ver, vamos a entender en los siguientes años, vamos a entender el nivel de problema. Si negocia Genaro García Luna con las autoridades de Estados Unidos, ellos van a dar un poco de claridad sobre eso en su momento, porque así es Estados Unidos. Si no negocian, pues nosotros tenemos que ir desentrañando la madeja, tenemos que desenredarla y entender a dónde y cómo están esas armas, entender quién es verdaderamente Genaro García Luna, quién es Felipe Calderón, quién es Enrique Peña Nieto. Yo, mire, a veces insisto que sería importantísimo que la criminología, la criminalística, nos elaboraran perfiles criminales de estos personajes para que podamos entenderlo, para que podamos entender todo el daño que le han hecho a este país, el daño que, que, que causaron por décadas. No sabemos todavía, mire, hoy todavía ni podemos entender la personalidad real de Carlos Salinas de Gortari. Podemos medio entender, es un megalómano, narcisista, podemos decir muchas cosas, pero aquellos especialistas en perfiles psicológicos, en perfiles criminales, nunca los han tocado. De pronto algunas perlas hay por ahí y nos pueden decir, podemos ver a fulano, pero nunca ha habido nadie que se dedique verdaderamente a elaborar el perfil criminal, por ejemplo, de cada uno de nuestros presidentes de la República. ¿Por qué actuaron de tal forma? ¿Por qué tomaron esas decisiones? Más allá de que nosotros podamos documentarlos, verdaderamente hacen falta análisis para saber quiénes eran, por qué tenían. Yo digo que son mentes criminales, pero si tenemos a psiquiatras, psicólogos criminales y criminalistas, ellos nos pueden dar a entender. De Salinas para acá, claro, podemos ir más atrás, pero presidentes o expresidentes que están vivos todavía, que podamos entenderlos, que podamos entender por qué este país fue como fue, por qué nos sometimos a Estados Unidos. Pues mire, bueno, pues nada más teníamos 4 presidentes de la República que fueron informantes directos de la CIA, que trabajaban para la CIA, pero no los podemos entender. ¿Por qué? Porque nunca nos hemos dado la tarea de tratar de entenderlos, de conocerlos, y porque, claro, con el miedo que había con ellos, o el miedo que le teníamos, pues los dejamos pasar. Así que sería interesante que de pronto la criminología, la criminalística nos nos elaboraran los perfiles para que nosotros podamos entender en qué país vivimos y en qué país podemos vivir y qué país podemos esperar y cuál es la gravedad de todos los problemas que nos dejaron. Cuando yo les hablo de
de 500,000 armas, de lo que es de lo que es este país. Entonces, ese es uno de los problemas reales, lo iremos enfrentando, lo iremos entendiendo, pero don David, creo que por ahí debemos tener mensajes de la gente, mensajes de la gente sin censura. Claro que sí, mi estimado Toño, mi estimado Toño, mi estimado don Paco, ya la costumbre. Don David no se